Y para analizar la recién aprobada Ley de Víctimas en Colombia, hacemos un contacto con nuestra sede en Bogotá. Allí se encuentra Ramiro Orjuela, él es defensor de derechos humanos en Colombia. Gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiéramos preguntarle inicialmente sobre la relevancia de esta ley, que catalogada es por muchos, sobre todo como un avance histórico. Señor Orjuela, le saludamos y le escuchamos. Lo primero que hay que decir es que es importante que exista una ley de víctimas, porque se reconoce en Colombia que sí hay víctimas y además víctimas del conflicto, o sea que se reconoce que hay un conflicto interno armado, lo que el anterior gobierno de manera marrullera y hasta criminal había negado sistemáticamente. Tenemos preocupación porque puedan presentarse con la redacción de la ley muchas personas que fueron víctimas de terrorismo de Estado y que puedan quedar por fuera de la ley. Y es cuando se habla que solo las víctimas del conflicto armado, pero muchas personas, miles, fueron víctimas del ejército, de los paramilitares y de las bandas estas criminales que actuaron siempre en connivencia con el ejército, de que no estaban dentro del conflicto, eran ciudadanos de a pie, ciudadanos que no estaban en la guerra, que no pertenecían a ningún bando y sin embargo fueron asesinados o fueron desaparecidos o fueron desplazados. Entonces, estas personas que son víctimas de crímenes de Estado, pero que no estaban dentro del conflicto, podría presentarse una dificultad ahí en la redacción de la norma. Ahora, señor Ramiro Orjuela, ¿cuál es la posición de las organizaciones sociales de su país en cuanto a la fecha de inicio del conflicto armado establecida por la ley? Precisamente esas es las causales que las ONG de derechos humanos estamos en contra de lo que le faltó a la ley, que son muchas cosas importantísimas. Entonces, el conflicto armado colombiano no empezó en 1985. Este es un conflicto que viene desde hace 50 años y creemos que esas personas que fueron asesinadas y perseguidas y victimizadas desde antes de 1985 también deben quedar incluidas dentro de la ley. Y respecto de lo que usted me acaba de comentar, igualmente, porque hay personas que fueron indemnizadas de manera parcial, de manera irrisoria, y podrían también quedar por fuera de los beneficios que pueda traerle, que la ley debería traerle y que hoy no está consagrado. Entonces creemos que la ley está coja, y podría presentarse una nueva frustración contra las víctimas de Colombia, que la mayoría son pobres, campesinos, humildes obreros, defensores de derechos humanos y en general el pueblo colombiano raso. Ahora, ¿qué puede decirnos de las víctimas sepultadas en fosas comunes? Desde luego, esto es apenas la cuota inicial, digamos la punta del iceberg. Nosotros el año pasado hicimos las denuncias de las fosas en la Macarena, que se hablaba de 500 o de 2000, en Granada Meta, solo para mostrar un departamento. Pero vuelvo y repito, en Colombia hay una fosa común en todo el país. Hay fosas clandestinas, fosas en los cementerios y muchas fosas en agua, por ejemplo las que se llevaron los ríos, la gente que fue descuartizada y botada a los ríos, que jamás aparecerán, pero los criminales sí están hoy gozando de las tierras que se robaron, gozando de las pensiones altísimas que da el gobierno, muchos de los generales hoy pensionados viviendo inclusive en la diplomacia y que no han respondido ante los crímenes que han cometido contra nuestro pueblo. Finalmente, ¿qué sigue ahora después de la aprobación de esta ley de víctimas? La judicialización, necesariamente tienen que esos victimarios responder ante los tribunales, y si el gobierno colombiano, si la justicia colombiana no es capaz de llevarlos a los tribunales a hacer justicia, tendremos que recurrir a la justicia internacional. Pero por un lado los autores materiales como tal, pero también los autores intelectuales desde las altas cúpulas del Estado que dirigieron la economía y que solamente mediante el terror pudieron implantar el neoliberalismo, la apertura económica en Colombia, porque creemos que no solo los autores materiales son responsables, son quienes implementaron desde las altas esferas, de los gremios de la producción, de los grandes gremios económicos, los terratenientes, ellos deben responder por los crímenes que se han cometido en Colombia, que son incontables, y que todos los crímenes que se cometieron en el cono sur del continente bajo las dictaduras militares son apenas una muestra de lo que solo en Colombia ha ocurrido en los últimos 25 o 30 años.
Bien, gracias entonces a Ramiro Orjuela, defensor de los derechos humanos, analizando la relevancia de esta ley de víctimas en Colombia, el caso también de las víctimas sepultadas en fosas comunes, finalmente lo que sigue después de la aprobación de esta ley de víctimas.